¿Qué ha pasado con la familia tradicional? ¿Hay que ir a un nuevo concepto de familia? Ahora tenemos familias reconstituidas, familias ampliadas, familias con padres homosexuales o madres homosexuales, familias donde no hay hijos por voluntad propia, o a lo sumo un solo hijo. El concepto de familia, pues, se ha diversificado. ¿Qué es hoy por hoy una familia? ¿Cómo la entendemos? Este es nuestro tema para esta mañana. En Caracas está la socióloga Jenny Peña Ibarra. Jenny es directora de la Asociación Civil Empoderarse. Jenny, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola, Jenny. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para hablar de un tema tan importante y que se ha convertido en controversial, por cierto, en los últimos años. Y en Orlando está la psicóloga Mónica Vargas. Mónica es coach a nivel personal, familiar y organizacional y es promotora de EPA. EPA es la Escuela para Padres de Adolescentes. No escuela para padres y adolescentes, sino escuela para padres de adolescentes. Es una categoría, caramba, muy urgida. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Hola, César Miguel, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué es la familia hoy por hoy, Jenny? Mira, sigue siendo el núcleo de la sociedad. Yo recuerdo que cuando uno era más pequeño en el colegio le enseñaban, bueno, la familia es el núcleo de la sociedad, porque en la familia es donde se forman los ciudadanos y ciudadanas del futuro y todas las personas que van a llevar adelante todo lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Ese concepto ha cambiado mucho respecto a la constitución de la familia como tal, de acuerdo todo depende, por supuesto, de la cultura y del lugar donde tú te encuentres, también del momento histórico. Actualmente ha cambiado mucho, como bien tú decías en la introducción, César Miguel, porque no es la familia típica tradicional donde uno tenía un papá, una mamá, un niño y una niña. Entonces sigue siendo, aunque ya la constitución es distinta, sigue siendo quienes forman a las personas desde su infancia para el relacionamiento que van a tener con el resto de los actores que están en el entorno donde nosotros nos desarrollamos. ¿Sigue siendo la familia la célula de la sociedad entonces? ¿Cómo lo definirías Sí. tú en la actualidad, Mónica? Yo la defino Actualmente, como, Mónica. en mi caso o en Mónica, yo creo No, que no, no, Mónica no, no, desde no. la parte psicológica nos apoya Sí, mucho no, más con no, no, no. Le pregunté a Mónica, por favor. sí, desde la psicología podemos decir que la familia es una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia y queremos que ese proyecto vital de existencia sea permanente. Dentro de la familia se comparten vínculos, pero también se comparten valores. Yo podría decir que uno de los principales elementos de la sociedad es ayudar a los individuos a la socialización, introducir a los individuos en la sociedad con valores, con normas, que, bueno, que todo esto permita que el individuo sea un proyecto mínimo viable. O sea, la familia para mí lanza al mundo ese proyecto mínimo viable que terminamos siendo todos nosotros. ¿Qué características tiene entonces esa familia contemporánea que ha pasado, como decías, Jenny, a ser tan controversial? Jenny. diversa. Yo creo que ese es uno de los principales puntos que tiene la familia actual. Anteriormente se esperaba que todos los miembros de la familia tuviesen como los mismos patrones de conducta, como las mismas creencias y valores. Si bien es la base, como bien dice Mónica, que nos da nuestros valores y nuestros principios para poder salir afuera a la parte social, pues ahorita es muy distinto todo lo que puede pensar cada uno de los miembros de la familia. O sea, puede haber personas que tengan religiones incluso distintas dentro de la misma familia. Antes muchas de las cosas que tenían en común las familias era precisamente el tema religioso. Todos pertenecían a un tipo de religión, a un tipo de identidad, además relacionado incluso con su cultura, con todo lo que tiene que ver con su proveniencia,
con su etnia, etcétera. Ahorita es muy amplio. Ahorita cada una de las personas puede ser como ellos son y creer en lo que ellos quieren creer, y la idea dentro de ese proceso es que se respete y que cuando eso se lleve afuera no se haga daño con nuestras acciones de acuerdo a nuestras creencias familiares a otras personas que opinen o que tengan unas familias distintas a las que nosotros tenemos. ¿Y por qué es controversial el nuevo concepto de familia, Jenny? Porque tradicionalmente se tiene precisamente un modelo de familia, que es lo que se espera que sea la familia, insisto, papá, mamá, heterosexuales, donde está un hombre, o sea, nacido hombre de la especie humana, varón, de sexo masculino, y se espera que entonces sea un hombre, una mujer, y que haya un niño o una niña, o que haya varios niños. Cuando tú ves que hay ese cambio, donde hay otras personas que son del mismo sexo, o cuando hay familias homoparenterales, o cuando nosotros por lo menos vemos que está la mamá sola o está el papá solo con los hijos, hay como mucho prejuicio. O sea, lo que hace que sea tan controversial son las creencias propias que tiene cada uno de los individuos con respecto a lo que para ellos es su propio concepto de cómo debería ser la familia. Ahora, esa familia controversial, le pregunto a Mónica, esa familia controversial funciona perfectamente ella, puertas adentro en la casa, es feliz. El problema es la sociedad, Mónica. No, no, creo que eso es un paradigma, A ver. realmente, y te lo puedo decir desde la escuela para padres, realmente es un paradigma. El lugar en donde mayor conflicto empezamos a tener los seres humanos es precisamente en la familia, y creo que de allí viene la variación hoy en día con respecto a esta controversia que comenta Jennifer, porque mira, tradicionalmente existen tipos de familia, familia nuclear, que es esa familia donde están los hijos biológicos, mamá, papá, pero se ha ido modificando, ¿no? Tenemos luego una familia homoparental, que es una familia en donde hay un solo papá, una sola mamá criando hijos. Una familia monoparental es esa. La homoparental es en donde están las parejas del mismo sexo. Luego están las familias reconstituidas. Luego hay un nuevo concepto, César Miguel, que son familias de acogida. Son familias en donde una persona que no tiene hijos decide tener otros hijos. Entonces, todo esto va generando una cantidad de cambios y conflictos. ¿Y por qué lo digo? Porque ese niño que va a la escuela, ese muchacho que empieza a relacionarse socialmente, se encuentra que afuera, en la calle, hay otras cosas completamente distintas a las que yo estoy acostumbrado dentro de casa, y empieza un conflicto porque hay distintos intereses que entran en escena, hay distintas crianzas. Yo siempre le digo a los padres, cuando tu hijo está en la escuela, está con un universo de otras familias, en donde hay otras creencias, hay otros valores, hay otras regulaciones, normas e infinidades. Entonces, eso él lo trae a la casa y empieza el conflicto dentro de casa. ¿Qué es una familia reconstituida, Mónica? Una familia reconstituida, ensamblada, compuesta, es una familia en donde ambos adultos ya vienen de una relación anterior con hijos. Entonces allí es donde decimos, yo tengo hijos, me vuelvo a casar, entonces son los tuyos y los míos, los nuestros luego, cuando tenemos hijos en común. Pero eso es una familia ensamblada. Y en esa familia ensamblada, los hijos todos se asumirían hermanos. Es lo ideal. Eso es lo ideal, realmente es lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que propone la sociedad? Bueno, son hermanastros. Y entonces allí empieza un tema bien desagradable para muchos. Particularmente yo vengo de una familia ensamblada y para mí mis hermanos no son hermanastros, son hermanos de sangre. Y así tal cual nos queremos. Pero vuelvo al punto, aquí está ese valor que se inculca en casa y que debemos los padres promover dentro de casa. Le pregunto a Jenny Peña Ibarra, socióloga, directora de la Asociación Civil Empoderarse. Jenny, este concepto de la familia distinta, no tradicional, no nuclear, sea todas las variantes que hemos conversado, ¿está imponiéndose a pesar de los prejuicios o no? Yo considero que el punto no es que se imponga, es que existe y hay que aceptar, o sea, y hay que evolucionar.
porque no se trata de una imposición de un grupo en particular, de bueno, yo madre sola, por lo menos lo pongo en mi caso, y más del 50% de la población de mujeres venezolanas somos madres solteras. Cuando tú eres una madre sola, no es que yo quiero llevarle a la sociedad como, mira, acéptame, yo soy madre sola y tú tienes que aceptarme. O nosotros somos una familia homoparental, en el caso cuando son del mismo sexo, y nosotros queremos que tú me aceptes obligatoriamente. Es que existimos y merecemos y necesitamos tu respeto. Y necesitamos que tú entiendas que estamos aquí, que somos parte de la sociedad y que la sociedad ha ido evolucionando, porque en muchos casos la familia deja de ser esa familia nuclear o la familia tradicional, porque por ejemplo en el caso de la pandemia, ¿cuántos padres o madres no fallecieron? Y se tuvo que quedar un papá o una mamá sola. Entonces esas son cosas que van presentándose y que es necesario que la sociedad en general, que todos los grupos en general entendamos que igual son seres humanos, que son personas que comparten valores y principios como nosotros, que tienen derechos, que tienen sueños, que tienen la posibilidad de salir adelante y de contribuir a la sociedad desde lo que ellos tienen como modelo de familia, y que una vez que nosotros aprendemos a entender por qué son distintos, podemos integrarnos todos e incluso complementarnos, porque nos pueden enseñar buenas prácticas para la convivencia familiar o para el interrelacionamiento social con otros grupos que quizás nosotros no conocemos y no habíamos tomado en cuenta en algún momento. Entonces no se trata de que se esté imponiendo, sino que es algo que está allí, que se está integrando y que todos deberíamos entender que hay que aceptarlo, y que hay que además tener en cuenta que no todos podemos ser iguales. Cada persona es diferente y cada familia también termina siendo. ¿Y por qué la sociedad habría de rechazar ese hecho, digamos, natural y lógico? Por los prejuicios. Yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales que hay. Lamentablemente hay muchos prejuicios y muchos estereotipos en cuanto a lo que nos han ido enseñando a nosotros tradicionalmente de cómo debería ser la familia ideal. Es lo mismo que cuando te dicen, bueno, ¿cuál es tu futuro, tu profesión? Tener un apartamento, irte de vacaciones, tener dinero suficiente y casarte. ¿Qué pasa si no lo has logrado? Ya. ¿Qué pasa si a esa edad no has tenido hijos? Lo mismo ocurre con la familia. Bueno, pero si tu familia no, hay que cambiar es el prejuicio que tenemos nosotros mismos con respecto. Ya, el tiempo se nos ha terminado. Te dejo entonces, Mónica, la palabra para llegar para que nos des algún tipo de conclusión, por favor. Con muchísimo gusto quiero decirle a todos que el modelo de familia varía cada 40 años. Hoy en día, en el 2024, no tenemos el mismo modelo de familia de hace 40 años atrás. En los 70 se manejaban otros tipos de familia, habían otras condiciones sociales, y así en los 40 y así sucesivamente los años anteriores. Quiere decir, el modelo de familia va a evolucionar. No estamos preparados muchas veces para los tipos de familia que tenemos hoy en día, pero así como dice Jenny, es importante la inclusión. Es importante que nosotros como sociedad evolucionemos hacia la aceptación y fuera los prejuicios dentro de la familia, porque nuestros hijos nacieron en una condición completamente distinta a la nuestra. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Con muchísimo gusto. Jenny, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Mónica Vargas es psicóloga, está en Orlando. Jenny Peña Ibarra es socióloga y está en Caracas. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso vamos a Nueva York para conversar con Celia Mendoza sobre ya estas jornadas finales de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.